La movilidad sostenible va más allá de los beneficios ambientales que persigue. Esto ayuda a que las ciudades sean más habitables y elevar el índice de calidad de vida con mayor bienestar económico, social y ciudadano. El jueves 16 se dio inicio a la jornada de conferencias de la Semana de Movilidad Sustentable. De esta manera, el Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre promueve e incentiva este importante tema en el marco de la conmemoración mundial. Hoy iniciamos el día 3 de esta actividad virtual. Cordiales saludos y agradezco a quienes ya se mantienen conectados con nosotros. Presento a quienes me acompañan en este día 2. Máster Cris Casal, miembro del órgano colegiado superior, ingeniera Dayana Morales. Agradezco también la presencia de los ponentes de esta jornada número 3, ingeniera Mónica Wilcapi de la agencia Metrovía, el ingeniero David Llerena, consultor independiente en transporte, tránsito y seguridad vial. Gracias a toda la comunidad del ISTJBA, institutos invitados y comunidad en general que nos ven mediante este en vivo. A continuación, doy la palabra al máster Cris Casal, miembro del órgano colegiado superior. Buen día, gracias licenciado Bayona por la presentación. Buen día comunidad institucional en representación de la doctora Aida Campi Mayorga, rectora del ISTJBA, máster Marlene Solís, vicerrectora académica. Doy la cordial bienvenida a la tercera jornada de charlas sobre movilidad sustentable, ¿no? Agradeciendo a la máster Evelyn Egues, coordinadora de la carrera de transporte, por su importante aporte a la sociedad que enriquece el conocimiento sobre cultura vial, formas sustentables de movilidad, entre otros aspectos importantes a través de este tipo de charlas, ¿no? También la bienvenida a la máster Dayana Morales, quien va a ser moderadora del evento, y sobre todo la presencia, agradeciendo la presencia de los ponentes, ¿no? Ingeniera Mónica Wilcapi, ingeniero David Llerena, ¿no? Por brindar este intercambio de experiencias que será de gran utilidad en el desarrollo profesional y cultural tanto de la ciudadanía en general como de nuestros estudiantes. Doy la cordial bienvenida y adelante. Gracias, máster. También saludamos a la máster Evelyn Egues, que también ya nos acompaña. Ella es coordinadora de la carrera Planificación y Gestión de Transporte Terrestre, coordinación que organiza este evento y que el día sábado organizó un ciclopaseo que tuvo bastante acogida por parte de la ciudadanía e invitados especiales. Bienvenida. Luego de esto, es importante recordarles que para que ustedes registren su asistencia, tienen que estar pendientes antes de finalizar esta conferencia de un chat fijado. Va a estar un comentario fijado para que ustedes puedan registrar la ponencia y así también pueden tener acceso al repositorio de todo lo que se viene dando en estas jornadas. También pueden hacer sus preguntas mediante el chat que tenemos nosotros en la transmisión en vivo. Así, de esta manera, ustedes podrán obtener el certificado de participación por 20 horas. Para dar inicio a las ponencias, dejo con ustedes a la ingeniera Dayana Morales, quien es la coordinadora de procesamiento de alimentos. Bienvenida, Dayana, y éxitos. Ella estará a cargo de la moderación de esta mañana. Bienvenida, nuevamente. Gracias, Carol. Buenos días. Buenos días, autoridades del Instituto Juan Bautista Aguirre, magíster Cris Casal, y a quienes hicieron posible este evento. Un saludo especial a quienes nos sintonizan a través de la plataforma Facebook Live, una vez agradeciéndoles por la participación activa de cada uno de los estudiantes y de nuestra comunidad. Así también a los ponentes que hoy desarrollarán sus investigaciones en conmemoración a la Semana de la Movilidad Sostenible, que tiene como objetivo principal pues motivar el uso de los medios sustentables para movilizarse y de esta manera reducir impactos negativos que generan los sistemas de movilización que hoy en día utilizamos. Sin más preámbulos, pues doy la bienvenida al ingeniero David Llerena, ¿sí? Para poder presentar a nuestro primer ponente, pues damos un poco de su trayectoria profesional. Es ingeniero matemático de la Escuela Politécnica Nacional, especialista en transporte urbano de la Universidad Central del Ecuador y tiene una maestría en transporte urbano de la Universidad Central del Ecuador. Pues su trabajo actual es una asesoría en una consultora Vera y Asociados con modelación de transporte en la avenida San Borondón. Tiene 16 años de trayectoria y bueno, le doy la más cordial bienvenida, ingeniero. Procedemos a compartir las diapositivas.
Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a presentar. Gracias por la invitación a este evento. Sí. Y bueno, ya que corremos con el tiempo, pues quiero agradecer primeramente al instituto por esta invitación, ¿ya? Entonces, el tema que ahora he tratado voy a tratar de explicar, se trata sobre la evaluación de proyectos de movilidad sostenible, ¿ya? Que es un punto muy importante en este tipo de proyectos, ¿ya? Y para esto, quiero poner una primera lámina de un llamado de atención de parte de los animales del planeta, ¿sí? Que dice, mira, Pota, aquí pone que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿El día? ¿Cuándo se meterán en la cabeza? Estamos en el siglo mundial del medio ambiente, ¿ya? Bueno, es un llamado de atención de parte de los animales hacia los seres humanos. O sea, todo el tiempo debe ser un momento para el cuidado del medio ambiente. Entonces, ¿cómo saber que un proyecto es sostenible o no es sostenible? ¿Ya? ¿Cómo darnos cuenta de que un proyecto es sostenible, un proyecto de transporte, un proyecto de movilidad es o no es sostenible? Entonces, pues hay que hacer las respectivas evaluaciones, hay que hacer los análisis, hay que hacer los cálculos para determinar que un proyecto es o no es sostenible, ¿ya? ¿Quién determina lo que es sostenible? ¿Ya? ¿Quién debe determinar qué es sostenible? Entonces, la determinación no puede estar en manos del mercado. O sea, no puede estar en manos de intereses comerciales, ni tampoco debe estar en manos de intereses de ciertos grupos o de ciertos actores, sino que debe ser en general una evaluación que sea en beneficio de todos. Entonces, es el Estado quien tiene que ser el árbitro. O sea, el que dicte y aplique políticas, leyes, reglamentos para la sostenibilidad. Entonces, los elementos de sostenibilidad o quién determina lo que es sostenible debe ser el Estado, pues en este caso el Estado deben ser los municipios, el Estado, el gobierno central, pero en ese sentido no son los grupos ni actores sociales quienes determinan qué es sostenible y qué no es sostenible, porque deben haber un equilibrio, ¿sí? En la búsqueda de este criterio de sostenibilidad, ¿ya? Aquí hay un slide que lo primero que representa es este tema de sostenibilidad, los 3 pilares del desarrollo sostenible. Entonces son la sociedad, la economía y el medio ambiente. Es un paradigma, ¿no? Es un paradigma, es un concepto, ¿ya? Muchas veces hay otros componentes. Hay otro componente que en los conversatorios, en la maestría que hicimos, el tema cultural también es parte. O sea, no se pueden involucrar temas de países, por ejemplo, de Estados Unidos o de Europa, temas netamente culturales a lo que corresponde a nosotros. Pero estos 3 ejes son, digamos, principales para un desarrollo sostenible, ¿ya? Y en la sostenibilidad, principalmente, trata de buscar ese equilibrio. Es el equilibrio entre lo que le beneficia a la sociedad, lo que es económico y lo que es el medio ambiente, ¿ya? Entonces, cuando uno encuentra en ese equilibrio, ahí es la sostenibilidad. De lo contrario, vamos a ver que, o bien algunos proyectos, tal vez son
equilibrados en el medio ambiente, pero en lo económico pues no responden, ¿no? ¿No? ¿Ya? Entonces voy a ver este tema. Por ejemplo, aquí en las vías, en las calles, ¿cuál es el tipo de transporte más sostenible? ¿Ya? Y he puesto aquí este gráfico que es la estructura de una red vial, es el concepto de una red vial que quiero explicarlo, ¿no? O sea, las calles locales, ¿sí? Las calles locales son aquellas que es el trazado que, digamos, sirve de accesibilidad hacia las casas, hacia las urbanizaciones, ¿no es cierto? Entonces hay unas calles locales. Luego estas calles locales, si uno quiere salir para trasladarse hacia otros sitios, bueno, hay un tema colector, luego se mueve una arterial, en el sentido de que me quiero desplazar mucho más lejos, y si quiero desplazarme aún mucho más lejos, pues tengo las arterias primarias, las autopistas, y si quiero trasladarme fuera, vía terrestre estoy hablando, ¿no es cierto?, tendría que coger las autopistas, la red vial estatal y así, o sea, pero esa es la lógica, ¿sí? De una vía local, una colectora, una arterial y una arterial mayor o los que son las autopistas. Entonces, ¿cuál es el tipo de transporte más sostenible en cada una de este tipo de vías? ¿Ya? Entonces, bueno, en las calles locales, efectivamente, es la bicicleta, sí, es la caminata, pero, o sea, se vuelve una cosa no objetiva el pensar en hacer una ciclorruta, ¿sí? Para unir dos ciudades, ¿sí? El medio de transporte ahí más sostenible, pues es el transporte público, y si hay un medio de transporte mucho más, pues viene el tren, ¿sí? El ferro, ¿ya? Entonces en esa lógica, ¿sí? Nosotros debemos pensar cuál es el tipo de transporte más sostenible y cómo lo evaluamos. Esa es la pregunta, ¿cómo evaluar el asunto? Bueno, aquí hay una ciclorruta en la avenida. He puesto el caso de la ciclorruta en la avenida Amazonas en Quito, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, la avenida Amazonas es una avenida arterial, ¿sí? Principal de la ciudad de Quito, ¿ya? Es una arteria principal, es una vía que conecta equipamientos urbanos muy fuertes. Hay centros comerciales, hay las plataformas financieras, hay el Palacio de Justicias, los centros comerciales, urbanizaciones, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿este es un proyecto sostenible? El tema de la bicicleta, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacer una evaluación con relación a esto? Y aquí se ha realizado, ¿sí? un pequeño análisis para ver en uno de los factores que luego vamos a ver qué significó el tema de la puesta en marcha de una ciclorruta en la avenida Amazonas, ¿ya? Entonces, en el caso A, que es el primero, ¿sí? Tenemos que en la alternativa A teníamos, la avenida Amazonas tenía tres carriles de circulación, ¿ok? Entonces, claro, 2 carriles particulares más un carril 3, bicis, buses y particulares. Esto daba una capacidad de 2,000 personas hora, ¿ok? Cuando se puso el carril exclusivo bici, ¿sí? Se redujo la capacidad, el uso de la capacidad de la vía a 1,730, ¿ya? Es decir, hubo una reducción del flujo de personas, ¿sí? En el caso de la avenida Amazonas. Esta otra alternativa es, ¿qué tal si hubiese sido el carril, mantener 2 carriles de flujo de particulares y un carril exclusivo para bicis y buses,
en donde aquí la reducción era del 10%. Y en el caso ya último es donde se tenía un carril exclusivo bicis y un carril exclusivo buses y un carril para particulares, pues la reducción era se daba una de 1.600, la reducción era del 19% de la capacidad original, ¿ok? Entonces, esto es un mecanismo, esto es una alternativa para evaluar. En este caso son las personas en la hora punta, que pasarían por aquella vía, ¿no? Entonces, ¿es sostenible ese proyecto? Pues en este caso, ¿no es cierto? En uno de los parámetros, que es el flujo de personas que pasan por hora, que en ingeniería del transporte es básico, ver el número de personas hora, pues se ve que tan solo poner un carril exclusivo bicis redujo la capacidad en apenas en el 14%. Y esto pueden ver, las personas que viven en Quito se pueden dar cuenta de que la avenida Amazonas en horas pico está muy congestionada. O sea, además que tema de congestión, y los buses están dentro de esa congestión, ¿ya? Los buses están dentro de esa congestión cuando el bus debería haber tenido una prioridad en ese eje vial principal, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los factores para evaluar? Hemos visto, aquí he analizado apenas un factor, que es el volumen, pero aquí hay algunos, ¿ya? Por ejemplo, lo he puesto así. En el eje de acá es la vía, el flujo, en lo social, en lo económico y en lo ambiental, ¿ya? Entonces, en la modalidad a pie, en la modalidad bicicleta, en la modalidad bus y en la modalidad vehículo. Entonces, en la modalidad a pie, claro, lo más digamos, lo más usado, frecuente, es en lo local. Las vías locales, el modo a pie para salir y todo eso. En la bicicleta, claro, es local y colectora, ¿sí? O una colectora, la que permite salir. El bus está en lo local, en lo colector, en la arterial, y hasta en las vías principales. Y obviamente el vehículo también está en ese sentido, ¿no? El flujo, bueno, un parámetro es personas, horas, sentidos, pero aquí es donde viene el asunto, en donde comienzan a ver este tipo de restricciones que hay para las modalidades. Y aquí es con relación, voy a hablar sobre el tema de la avenida Amazonas. Pero, por ejemplo, en lo social, claro, en una vía local, bueno, adultos, ancianos, niños, pero en bicicleta, ¿sí? En bicicleta quien utiliza mayormente la bicicleta es el adulto, ¿ya? Para sus traslados, mayormente. Es poco significativo el uso de los niños y el uso de los ancianos. Mayormente son adultos y adultos, digamos, con buenas condiciones físicas, ¿ya? Pero en el tema del bus, en cambio, ahí están, el acceso al bus son adultos, ancianos, niños, mujeres embarazadas. Entonces, y obviamente en el vehículo también están esos adultos, ancianos, niños, pero aquí es donde comienza a verse esas diferencias que hay entre una modalidad y otra, y la cual permite identificar que en lo social, por ejemplo, el segmento a cual sirve mucho mayor en transporte es el bus, más que la bicicleta, ¿ok? Porque el bus atiende a ancianos, niños, ¿sí? Mujeres embarazadas, tienen además una mayor velocidad y todo eso, ¿ok? Luego en lo social, bueno, ¿cuáles son de estas modalidades que permiten un mayor acceso hacia el desarrollo social, digamos, la educación, la escuela, el colegio, la universidad? ¿Sí? Pues mayormente, obviamente, el bus, el vehículo, la bicicleta, poco igualmente, va hacia el acceso hacia
hacia estas actividades de educación, escuela, colegio, ¿sí? Luego, bueno, la siniestralidad y sus efectos sociales, también en cada una de ellas hay. En lo económico tenemos un tema que es muy, muy principal, que es el costo generalizado del viaje, la tarifa, el parqueadero, el combustible. Pero aquí en el costo generalizado, ¿en cuál voy más rápido? ¿En bicicleta o en bus? ¿A pie o en vehículo? ¿Ya? En lo económico, ¿cuál me ayuda a yo tener un aumento del trabajo, mayor productividad en el trabajo? ¿Sí? Y en lo ambiental, obviamente lo ambiental tiene que ver con las emisiones, principalmente con las emisiones de los gases de efecto invernadero que tienen cada una de estas modalidades de transporte. Entonces, estos son los factores que, uno de los factores que los he puesto aquí, hay muchos más, pero esto es un tema que sirve solamente para indicar de que necesitamos factores para poder evaluar una modalidad con relación a otra modalidad y de tal manera de poder saber y evaluar cuál de los proyectos es más sostenible que el otro. ¿Sí? Aquí hay unas técnicas de evaluación. La primera es de normalizar los factores para poder compararlos, ¿sí? Ejemplo, siniestros por modalidad. Muchas veces se indica que el transporte público interprovincial lo relaciona con el transporte público urbano, ¿sí? Y esto es un lanzamiento de la Agencia Nacional de Tránsito que dice que en las ciudades, en los gobiernos autónomos descentralizados, es donde hay más accidentes que en la red estatal, que es los buses, ¿ya? Entonces, y ahí es donde hay que normalizar, pues mientras que en las ciudades tenemos alrededor de 2,000 buses que recorren 200 kilómetros diarios, son más o menos 200, casi 400,000 kilómetros día. En el transporte público, el interprovincial, pues apenas recorren, digamos, 500 o 600 kilómetros. Entonces hay que normalizar para comparar peras con peras, papas con papas, ¿ya? Entonces, eso es algo muy importante para poder evaluar, es normalizar los factores, ¿ok? También dicen, los ciclistas dicen, no, es que hay muchos más accidentes en carros, ¿no es cierto? Sí, pero en carros recorren muchos más kilómetros que en bicicleta, entonces hay una mayor probabilidad de ocurrencia de un accidente que en una bicicleta, porque la bicicleta no recorre muchos kilómetros, ¿ya? Entonces, ese es el primero, hay que normalizar. Luego lo que hay que hacer es, esta palabra está de moda, la monetización o la monetarización de los factores. Es decir, hay que cada uno de los factores monetizarlos, o sea, cuánto valor económico representa cada uno de ellos para poder tener valores, ¿ya? Y por último, hay un gráfico muy, muy claro para explicar este tema de la evaluación, ¿ya? Aquí tengo 3 proyectos, el plan A, plan B y plan C. Entonces, lo que realiza este proyecto es que evalúa en cada uno de los factores y dice el beneficio, dólares por persona que representa el proyecto en lo social, en lo ambiental y en lo económico, ¿sí? Entonces, el plan A, que es el azul, ¿sí? Entonces, está bastante enfocado a lo ambiental, ¿ya? No tanto a lo económico y muy poco a lo social. Eso es lo que indica este gráfico. El plan B, en cambio, está muy enfocado a lo social, nada a lo ambiental y, bueno, mucho más a lo económico, ¿sí? Y por último, que es lo que se busca en un equilibrio, es que haya ese beneficio
económico, monetarizado, estandarizado, que sea en lo social, en lo ambiental y en lo económico, que sea en esas tres ramas. Y es el caso particular. El caso del metro de Quito, por ejemplo, ¿ya? Sí, es un proyecto netamente ambiental, es eléctrico, pero ¿y en lo económico? ¿Ya? Todavía el metro de Quito no tiene financiamiento para operarlo. El caso del tranvía de Quito, el tranvía de Cuenca, sí, es increíble en lo social, la autoestima de los cuencanos, la ciudad, el medio ambiente, sí, pero en lo económico, ¿ya? Entonces, en lo económico, pues, tiene sus dificultades, ¿no? Entonces, eso es lo que, esa es la manera de encontrar y evaluar los proyectos sostenibles, o sea, que sean sostenibles. Y la idea es, en el caso, pues, de los proyectos la mayoría de proyectos que van con la reducción de gases de efecto invernadero, pues van con tecnologías que son caras, pues, y ahí está el tema, ¿no? Entonces, la lógica es evaluarlo para encontrar un financiamiento. Eso es todo. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del ingeniero David Llerena y pues bueno, sí, comentarle que realmente cuando nos hablan de los pilares sobre el desarrollo sostenible, ¿no? Tomar siempre en consideración que es importante los tres aristas que nos decía, sociedad, economía y medio ambiente. Si uno de ellos no se cumple, pues no hablamos de una sostenibilidad. A continuación, ingeniero, nos han llegado y hemos receptado algunas preguntas. Quisiera dar paso a las mismas. La primera pregunta nos indica ¿en qué porcentajes ha aumentado el uso de los medios sostenibles durante y post pandemia en base a sus investigaciones? Ajá. Bueno, al inicio, en el caso de Quito, que es donde yo más, el tema de la bicicleta, sí realmente hubo un crecimiento ya superior al que se tenía anteriormente. A inicio hubo un dato que fue muy, muy tenaz porque hubo un incremento del 700%. Pues si había una bicicleta, eso significa que se aumentaron 700 bicicletas, ¿ya? Y cuando se hicieron las mediciones en la ciclorruta de ahí de la Avenida Amazonas, llegaban a 1.500 bicicletas días, ¿ok? Entonces, de que hubo un incremento en el uso de la bicicleta, lo hubo. Pero también hubo un incremento en la motocicleta, ¿ya? En la motocicleta hubo incremento a nivel de todo el país. El uso de la bicicleta que se dio principalmente por el servicio de la entrega a domicilio de las compras, comidas y otros accesorios. Entonces, en la lógica de la pandemia, sí, la bicicleta y la motocicleta fueron los más utilizados o aquellas modalidades que tuvieron mayor incremento en el uso, ¿no? Tanto así que ahora en Quito ya se está regulando el tema de las motocicletas, porque las motocicletas en las vías pues hacen lo que quieran, o sea, rebasan derecha, izquierda, se adelantan, es tenaz, ¿ok? Listo, ingeniero, muchas gracias por su aporte. Y tenemos otra pregunta más. En base a su experiencia, ¿en qué otras ciudades del Ecuador sería recomendable colocar estas bicirutas? Bueno, en realidad en todas las ciudades del Ecuador deberían haber bicirutas, ¿ya? En muchas ciudades, Puerto Viejo, por ejemplo, Puerto Viejo hay mucha gente que utiliza bicicleta. Lo que no hay es el espacio para el uso, ¿ya? Principalmente las ciudades de la costa de tamaño medio utilizan bastante la bicicleta. Todavía se observa cómo el papá va a dejar en la mañana o la mamá va a dejar en la mañana a su hijo o a su hija en la bicicleta.
¿sí? En la mañana. Yo tengo fotografías increíbles de esas, porque todavía el papá, la mamá va a dejar en bicicleta a su hijo. Entonces, en todas las ciudades. El asunto es aquí que un poco la experiencia de Quito es que al inicio en Quito nosotros lo que hacíamos éramos ciclopaseos para poder introducir este uso de la bicicleta y los quiteños adaptarnos a la movilidad en la calle, porque es muy difícil moverse en la calle, pero en Quito, ¿ya? Porque en Quito tenemos conductores bien tenaces, ¿ya? Hasta ahora, ¿ya? Entonces, la experiencia es que primero son las ciclopaseos, en donde los ciudadanos se acostumbran. El papá le dice, el hijo le dice, oye, hay ciclopapeo. El hijo le pide la bicicleta al papá, el papá se compra una bicicleta. Entonces ya la familia comienza a tener propiedad de bicicleta, 2 bicicletas por hogar, y ellos, bueno, luego se acostumbran, ya teniendo una infraestructura, pues se acostumbran a ir al trabajo, a hacer algunas actividades en bicicletas. ¿Ok? Entonces, de mi parte, en todas las ciudades. Gracias, ingeniero Norman. Bueno, realmente sí, pues considerar que justamente el objetivo principal del desarrollo sostenible en cuanto a los medios de transporte es esto, ¿no? Motivar a las personas que utilicen medios que no produzcan emisiones de gases, que utilicen recursos como la electricidad para cargar y no utilizar pues recursos de combustibles fósiles. Entonces realmente sí comparto y concuerdo totalmente con usted que realmente cuando nosotros pasamos por el ciclopaseo nos incentiva y nos motiva a también comprar una bicicleta y pues generar este desarrollo sostenible en cuanto al transporte. Agradecemos nuevamente su participación, ingeniero. No, a ustedes, muchas gracias. Listo. A continuación, pues tenemos la intervención de la ingeniera Mónica Hualcapi. Vamos a esperar a que se conecte la ingeniera. Buenos días. Perfecto, listo. Tenemos a la ingeniera Mónica Hualcapi. Damos nuevamente la bienvenida. Es importante indicar que la ingeniera es una ingeniera en gestión del transporte terrestre. Estudió su ingeniería en la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo. Actualmente se encuentra cursando una maestría en transporte y logística. En base a su experiencia laboral, pues fue nuestra docente en el Instituto Juan Bautista Aguirre. También así ha participado y ha compartido su experiencia laboral en la Universidad de las Fuerzas Armadas en la ESPE, sede La Tacunga. También formó parte de la Fundación Municipal de Transporte Masivo Urbano en Guayaquil, en la Metrovía, que se encuentra hoy mismo en liquidación, y actualmente es consultor independiente de transporte y tránsito en la seguridad vial. Damos nuevamente la bienvenida, ingeniera. Éxitos en su presentación. Buenos días con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí volver a formar parte de las conferencias que organiza el Instituto Tecnológico Juan Bautista Aguirre. Permítanme compartirles, por favor, la pantalla. Bueno, el día de hoy les voy a hablar un poco acerca de lo que es la movilidad urbana sostenible. La movilidad urbana sostenible, la incorporación del concepto de sostenibilidad dentro de la movilidad ha llevado a la formulación de varias definiciones, generalmente coincidentes en los principales aspectos. En primer lugar, la necesidad de que se provea a todas las personas de acceso a bienes y servicios, fuentes de trabajo, y al mismo tiempo que se vayan limitando los impactos negativos de la movilidad a corto y a largo plazo, dentro de los aspectos medioambientales, sociales y económicos. Y en segundo lugar, el concepto de movilidad sostenible surge como un nuevo paradigma a la hora de entender la relación entre la movilidad y la ciudad. De esta forma, es imprescindible fortalecer el vínculo entre la planificación de los usos del suelo y la movilidad. Podemos considerar
que movilidad urbana sostenible es aquella que, en primer lugar, limita las emisiones de gases y genera residuos, limita las emisiones de gases y generación de residuos, minimiza el consumo de energías no renovables, reutiliza y recicla sus componentes, minimiza el uso del espacio y la generación de ruidos. Económicamente, la movilidad urbana sostenible es accesible, opera de forma eficiente, ofrece alternativas en cuanto a los modos de viaje y colabora con la competitividad de las ciudades y regiones. También permite el acceso a la ciudad y satisface las necesidades de los individuos, de las empresas, de las sociedades, de forma segura y equitativa. De esta forma, el concepto de movilidad sostenible implica un cambio en la priorización de los modos de desplazamiento. De esta forma, nosotros tenemos el esquema de pirámide invertida. Este esquema es muy utilizado dentro de este nuevo paradigma porque implica priorizar los modos más eficientes del uso del espacio y los que menos impacto generan al ambiente. Es decir, empezamos priorizando nuestro peatón, luego a la bicicleta dentro de esto, a los otros vehículos que tenemos como triciclos a pedal, patinetas, monopatines, seguido del transporte público, el transporte de carga y finalmente tenemos el vehículo particular que tiene un índice de ocupación muy bajo. Esta transformación debe verse reflejada en la asignación del espacio físico y de recursos económicos, en la operación, en el mantenimiento, en la implementación de acciones, pero también en los principios de gestión y planificación. De esta forma, podemos destacar que la inversión en la infraestructura necesaria para promover la movilidad a pie y en bicicleta es menor que la inversión que hacemos en transporte público y mucho más menor que la inversión que se realiza en comparación al automóvil y a la motocicleta. Entonces, con menos inversión, podemos promover modos más eficientes y sostenibles, haciendo un uso más racional del espacio y generando más capacidad en las vías en la misma cantidad de espacio disponible. De esta forma, las buenas condiciones para caminar y utilizar la bicicleta generan entornos urbanos de alta calidad que promueven que las personas empiecen a utilizar más de estos modos y empiecen a apropiarse del espacio público, mejorando de esta forma la calidad urbana. Ahora, ¿cuáles son las condiciones mínimas que debería tener esta infraestructura? En primer lugar, debe ser accesible, debe ser segura, eficiente, debe ser prioritaria frente a otros modos de transporte, debe tener rutas convenientes y ágiles, debe ser atractiva y confortable. Estas son las mismas condiciones que se tienden a cumplir para la infraestructura vehicular, pero están volcadas a la infraestructura de modos sostenibles. De esta forma, el transporte público empieza a ser una base de todos los sistemas de movilidad sostenible, principalmente en las ciudades medianas y grandes, en donde las largas distancias no permiten los traslados a pie o en bicicleta, o las personas no pueden trasladarse en este tipo de modos. Por eso es necesario que nuestras ciudades cuenten con un sistema público colectivo que brinde el acceso y oportunidades a los espacios públicos a toda la población. Ahora, hemos hablado ya de lo que es la movilidad urbana sostenible. ¿Cuáles son las medidas que como ciudades podemos utilizar para llegar a esta movilidad urbana sostenible? En primer lugar, estas son acciones que buscan enfrentar los desafíos de la movilidad, abarcando diversos modos de transporte y áreas relacionadas como el desarrollo urbano, espacios públicos, aspectos ambientales, sociales y económicos. Ahora, tenemos 6 ejes principalmente en los cuales nosotros podemos basar estas medidas para lograr la movilidad urbana sostenible. La movilidad a pie, en donde buscamos priorizar al peatón, darle espacios seguros, darle la seguridad para que puedan empezar a realizar distintos tipos de viaje a pie. Tenemos las bicicletas, en donde se promueven redes de biciclistas, de estacionamientos para bicicletas, políticas que incentiven el uso de bicicletas y obviamente sistemas de bicicletas públicas compartidas. Tenemos también lo que es el transporte público colectivo, donde empezamos a ver la necesidad de la creación de un sistema de transporte público que esté gestionado con una calidad de servicio,
¿sí? Y empezamos a también utilizar datos para la gestión de este transporte público. Otro eje es la gestión vial y el desincentivo al uso del transporte privado. Dentro de esto tenemos la definición y revisión de la jerarquía vial. Ya habíamos hablado de esto anteriormente cuando vimos la pirámide invertida. Seguimos con el transporte de carga, donde buscamos darle un acceso a los vehículos de carga en áreas urbanas a través de redes de distribución y transporte de última milla. Y por último, hablamos del desarrollo urbano, uso del suelo y espacios públicos, donde se empieza a promover el desarrollo orientado a la accesibilidad, paseos lineales, infraestructura verde, ampliación y recalificación de espacios públicos, intervenciones de urbanismo táctico. Ahora, ya hemos hablado pues que el transporte público es una de las bases de la movilidad urbana sostenible. De esta forma yo voy a hablarles del transporte masivo urbano de Guayaquil, el sistema Metrovía. Este sistema está basado en un BRT, en buses de alta calidad que proporcionan o que buscan una movilidad urbana rápida y con un costo-beneficio favorable, a través de una infraestructura segregada de uso exclusivo, operaciones rápidas y frecuentes, y un servicio al cliente pues excelente, se podría decir. Esencialmente, este tipo de sistemas BRT emulan las características de desempeño de transportes masivos modernos basados en rieles, pero a una fracción del costo, ¿sí? Se puede decir que un sistema BRT puede llegar a costar entre 4 y 20 veces menos que un sistema tranvía o de tren ligero, y de 10 a 100 veces menos que un sistema de metro, ¿sí? Entonces vamos viendo los beneficios de este tipo de sistema. Ahora, antes de continuar, antes de avanzar en lo que es el sistema Metrovía, me gustaría presentarles un video en el cual ustedes pues vayan teniendo una idea de lo que es el sistema como tal, ¿sí?
Listo. Entonces, ahora que sabemos, pues, a qué se refiere el sistema de transporte urbano masivo de Guayaquil, en donde sabemos que está conformado por una entidad de regulación que es Agencia Metrovía, que está también integrado por los operadores de recaudo, que son los consorcios encargados de la operación del sistema como tal, un operador de recaudo que es el encargado como tal del recaudo del sistema. Vamos a hablar un poco más de este sistema. Sí, operativamente, como ya les había mencionado, el sistema Metrovía consta actualmente de 3 troncales. En total tenemos 104 paradas y 4 terminales. En la actualidad y debido a la pandemia hemos tenido una reducción en las rutas alimentadoras operativas. Sin embargo, paulatinamente se están reactivando, teniendo antes de la pandemia un total de 31 rutas operativas y en la actualidad pues 15 rutas operativas, y se espera al mes de octubre la reactivación de 4 rutas más. En cuanto a la flota de operación, entre buses articulados y alimentadores tenemos alrededor de 170 buses en operación. Los recorridos de la troncal 1, Guasmo-Río Daule, la cual sirve al sur y norte, tiene un recorrido total de 32.20 kilómetros. La troncal 2, que es 25 de julio Río Daule, tiene un recorrido normal de 27.10 kilómetros y tiene un servicio express. Este servicio express va desde la playita y anteriormente a la pandemia tenía un recorrido hasta Terminal Río Daule, el cual fue recortado en la actualidad hasta la parada Aguirre Abad con un recorrido de 31.4 kilómetros. Y por último tenemos la troncal 3, la cual consta actualmente de 26 paradas, la cual consta actualmente de 33 kilómetros, con la inauguración de las 2 nuevas paradas que se dio recientemente, Terminal Satélite y San Francisco, las cuales están ubicadas en la vía Daule. ¿Sí? En cuanto a la demanda de usuarios del sistema Metrovía, pues debido a la pandemia hemos tenido una crisis en la demanda. Esta crisis sanitaria realmente ha cambiado la forma de movilizarse de todas las personas. Nos enfrentamos a una nueva realidad. Tenemos un comparativo en esta parte en la cual podemos observar que en enero del año 2020 se tenía un ingreso de 10 millones de pasajeros mensuales y en la actualidad, a mayo del 2021, tenemos 4 millones de pasajeros. Es decir, nos encontramos alrededor del 40% de la demanda histórica del sistema Metrovía. Dentro de la flota, sí, aquí yo les he presentado un poquito lo que es la flota por contrato, que son 341 buses dentro del sistema Metrovía, y la flota operativa, que actualmente, debido a la pandemia, como ya lo he mencionado, se encuentra en 173 unidades. Como ya todos conocen, imagino yo, el sistema Metrovía, pues realmente es un sistema masivo que ayuda a movilizarse a la ciudadanía por el costo de un solo pasaje. Tiene integraciones físicas dentro de sus paradas, de tal manera que conecta el norte, el sur y el noroeste de la ciudad. Se tienen también nuevos proyectos o la inauguración próximamente de la Troncal 4, con la cual se permitirá también interconectar con el Batallón del Suburbio. Aquí tenemos unos pequeños planos de lo que es el sistema. Tenemos la troncal 1 en rojo, la troncal 2 en verde y la troncal 3 en azul. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Mónica Hualcapi, con su intervención. Realmente importantísimo destacar, ¿no? Que el cambio de la priorización de los modos de desplazamiento han sido un eje fundamental en nuestra nueva realidad, pues si bien es cierto, siempre nosotros buscábamos transportarnos de una forma rápida, generando así el uso mayoritario del transporte privado, individual, ¿no? Pues ahora ya vemos que lo mejor y lo más deseable y a donde se apunta hoy en día, pues es la movilización por peatones, con esa movilidad reducida,
el tema de los ciclistas y bueno, en sí, las nuevas tecnologías que están en marcha, ¿no? Tenemos una pregunta que me la están indicando, ¿sí? La primera me indica, ¿cuáles serían las recomendaciones o estrategias para que se impulse la inversión de modos de transporte más deseables? Bueno, realmente dentro de las ciudades ya se está hablando de este tipo de temas. Principalmente necesitamos una política pública que ayude o impulse este tipo de decisiones que se vayan pues enfocando a una movilidad urbana sostenible. Mi recomendación esencialmente sería enfocarse en este tipo de políticas, darles vida, darles pues un impulso para que puedan seguirse funcionando dentro de las diversas ciudades. Perfecto, muchas gracias por su respuesta, Mónica. Realmente sí, el impulso con estas charlas, con esta semana de la movilidad sostenible, pues es sin dudar alguna una de las mejores motivaciones, ¿no? Y la segunda pregunta que me indican es, dentro del sistema BRT de la Metrovía que se tiene en Guayaquil, ¿se puede decir entonces que sería mejor repotenciar o mejorar en ciertos aspectos antes de pensar en un sistema de metro como el de Quito? Bueno, realmente para esta parte se necesita una evaluación de la demanda, pues que vaya dándonos la idea de qué es lo que necesita nuestra ciudad. Personalmente, yo creo que sí, realmente se está buscando la repotenciación del sistema Metrovía en la actualidad. Hemos recuperado mucho espacio en lo que se refiere a carril exclusivo. Realmente, como ya lo había mencionado, pues los costos que tiene un sistema BRT son mucho menores a los costos que implican un sistema de tren ligero, un sistema de metro. Y realmente mi opinión es que sí. Y mi opinión técnica sería que sí, se puede repotenciar este sistema. De hecho, se lo está realizando. El proyecto inicialmente constaba de siete troncales. En la actualidad tenemos operativas 3. Hay una troncal que está por implementarse y se prevén estudios de actualización de demanda para las futuras troncales. Perfecto, ingeniera, muchas gracias por el aporte. Y sin dudar alguna también, importante mencionar que pues cada ciudad pues tiene su nivel de complejidad, ¿no? Bueno, agradecemos mucho su participación. Doy paso al licenciado Bayona, que se encuentra con nosotros. Muchas gracias a cada uno que nos sintoniza. Carol. Gracias, Dayana, y a todos por sus preguntas. Agradecemos la presencia de quienes nos acompañaron en esta jornada. Máster Cris Casal, miembro del órgano colegiado superior. Máster Evelyn Ewes, coordinadora organizadora de este evento. Ingeniera Dayana Morales, gracias por su participación como moderadora. Agradezco la presencia de los ponentes, ingeniera Mónica Wilcapi, de la agencia Metrovía, y también al ingeniero David Llerena, consultor independiente en transporte, tránsito y seguridad vial. Gracias a todos por permanecer en esta transmisión en vivo. Recuerden registrar la asistencia. Mañana, en el día 4, tenemos como invitados al ingeniero Fabián Bermeo, director de formación de agentes civiles de tránsito y seguridad vial, Comisión de Tránsito del Ecuador, con el tema toma de decisiones y conducción sostenible. También al ingeniero Sergio Martínez, analista en gestión operativa y seguridad vial, empresa de movilidad y tránsito de Milagro. Tema, parámetros técnicos referenciales para el desarrollo de un modelo de gestión de la movilidad a través de sistemas inteligentes de transporte. Coronel Leonel Pozo, del Instituto Superior Técnico Rey David y Comisión de Tránsito del Ecuador, Movilidad Sustentable, Generalidades. Les dejamos con un video del ciclo paseo. Que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho.